lugar para Él. Cada momento tiene que haber un lugar para Él. Y vamos a ir a Lucas 2:7, por favor. Hay lugar para muchas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, pero lo más importante es que debe haber un lugar para Cristo Jesús en nuestro corazón. En Lucas 2:7 nos habla la Escritura y nos dice: su primer hijo, como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y nosotros que vemos aquí, justamente el mundo, la gente, cree que el Mesías, el Salvador, el Rey, tenía que nacer en un lugar que valiera la pena. Y es así, es una realidad. Pero ahí es donde el Señor nos demuestra que Él es un Dios humilde. Que su propósito no era nacer en una cuna de oro, sino nacer en un lugar donde estaba destinado, donde los animales comían. Y muchas veces nosotros podemos ver cuando Él viene a nuestro corazón cómo está. Muchas veces hablamos del corazón y decimos: habla de corazón, háblame de tu corazón, de tu buen corazón. Y nosotros vemos que nuestro corazón no es bueno. Nuestro corazón muchas veces tiene, como dice la Escritura, tiene situaciones, tiene cosas tremendas, horribles. Pero ahí el Señor define y decide nacer en nuestro corazón para cambiar nuestro corazón. Solamente vea en un establo. ¿Qué es un establo? Es un lugar donde se almacena la comida de los animales y a veces también están los animales. Y los animales ahí, ¿qué es lo que hacen? Hacen sus necesidades y eso huele bien. ¿Cómo está nuestro corazón? Dice que nuestro corazón, nuestra boca habla producto de nuestro corazón, habla lo que tiene nuestro corazón. Muchas veces va a hablar cosas buenas, otras va a hablar cosas que no son agradables. Pero ahí es donde el Señor nos define y nos dice: de una misma fuente no mana dos clases de agua. Y eso es lo que yo creo que es uno de los propósitos de Jesús al rato que Él vino a definir nuestra vida. Vino a marcar una definición, un antes y un después. Y nosotros no podemos pasar por alto eso. Usted siempre va a hacer decisiones, incluso este año que se está terminando, o cada día que usted comienza, siempre toma una determinación y siempre tiene una expectativa. Aunque esté desanimado, dice: tal vez las cosas van a ser mejores. Sí, tal vez. Pero esas cosas en el Señor, cuando usted comienza a conocerlo, tal vez puede haber duda. Pero a medida que Él comienza a crecer en su vida, ¿qué es lo que pasa? Usted va a comenzar a tener convicción y va a comenzar a determinar y va a tener una perspectiva nueva de la vida. No de la vida del resto, sino de su vida, que es lo más importante. Porque muchas veces nosotros estamos preocupados del resto y no nos preocupamos de nosotros. Pero el Señor vino a que nosotros tengamos esa visión de nosotros mismos y de cuánto nosotros podamos decidir en esta mañana y cada día de nuestras vidas Él crezca en nuestros corazones. Si hacemos un análisis, hace más de 2000 años atrás podríamos decir que no hubo un lugar para el Señor Jesús. Si usted mira la antesala o el contexto de esto, dice que no había lugar en la posada. Dios pudo haber hecho una posada, pudo haber hecho un lugar, pero ya el Señor quería desde un principio darnos un mensaje, que Él puede nacer en cualquier lado porque Él sigue siendo Dios. A Dios no le condiciona el lugar.
Y no importa cómo esté tu corazón esta mañana, para que Él pueda posarse esta mañana. Porque tú no puedes hacer nada para que Él venga a tu vida en un momento dado. Si Él desea, entra a tu corazón. Pero ¿sabes qué es lo importante? Muchas veces el enemigo viene y te dice, tú mismo te dices, no es un lugar apropiado para el Señor. Y estás dando un valor y está bien. Pero el Señor está tocando a la puerta. Y no le importa a Él cómo está tu corazón en esta mañana, sino que Él está a la puerta y llama. Porque lo que Él quiere es ingresar a tu vida. Quiere que tú abras su corazón y quiere tener una relación contigo. Él quiere tener un compartir contigo. Estoy a la puerta y llamo. ¿Quién abre? ¿Qué dice? Yo entraré a Él, Él cenará conmigo y yo con Él. Y eso es importante que nosotros entendamos. Si nosotros vemos de Génesis a Apocalipsis, vemos un evangelio, vemos buenas nuevas y vemos siempre esa palabra que nos dice, abre tu corazón. Esta mañana, antes de comenzar el culto, cuando comenzamos el servicio, leí Juan y lo que dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron más, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué tremendo regalo, el poder ser parte de la familia de Dios, ser hijos de Dios. Muchas veces lo pasamos por alto y nos hicieron creer que éramos hijos de Dios cuando todavía no éramos hijos de Dios. Porque tenemos que tomar la decisión, tenemos que aceptar, tenemos que abrir el corazón para pasar a ser familia de Dios. Pero ahí no se terminan las cosas, sino que tenemos que seguir decidiendo por Cristo Jesús. Esta mañana, tal vez tú no sé hace cuánto tiempo lo aceptaste al Señor. Él vino a tu vida y es irónico porque decimos que lo aceptamos. Tal vez vino en un momento de una necesidad tan bárbara que fue el momento adecuado para que tú abras tu corazón y te rindas. Pero ¿saben qué? Que con esa misma actitud tenemos que vivir cada día. Porque la mejor virtud que tiene nuestro Dios, o sea, consecuentemente Jesús y consecuentemente el Espíritu Santo, es que es humilde. Y es una cosa con la que nosotros batallamos, nuestro orgullo. Solamente debemos decirle, Señor, ven a mi vida y comienza a cambiar mi vida. Comienza a quitar las cosas que todavía están ahí. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando le decimos al Señor, hay un lugar para ti esta mañana, Señor. No solamente el día 24 o el 23 o las vísperas, ¿no es cierto? Ya viene la Navidad, qué lindo que hay un espíritu en el cual, se siente todo amor a qué, a los regalos, a las personas que te gustan, que te agradan. E incluso nosotros hacemos las buenas obras que nosotros queremos hacer. A veces estamos al necesitado, pero de ahí ya nos olvidamos. Cuando el Señor nos llama que cada día debemos hacer, andar en las obras que Él preparó de antemano. Porque tal vez nos queremos justificar una vez al año. De todas las cosas que hemos hecho y una vez al año creemos que ya con eso esperamos el próximo año. Pero qué pena que nosotros pensemos así. Pero ¿sabe qué? Yo digo, la Escritura es tan real y es tan hermosa que la Escritura no es solamente para la gente de afuera, la gente que no cree en el Señor, sino es para nosotros, que cada día tenemos que irnos transformando. Y siempre en el Señor hay más, hay más, hay más. ¿Sabe qué? Nos habla esto de una elección. Muchas veces estamos preocupados nosotros en ganar almas, y está bien, porque dice el que gana almas es sabio. ¿Sí? Fue una de las cosas que un hermano, cuando vino a compartir, fue lo que comenzó. Y eso es bueno, y eso se me quedó. El que gana almas es sabio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás ganando esas almas? ¿Tú estás haciendo eso? ¿Estás avisando que la gente abra un lugar para Cristo Jesús? ¿Estás llevando eso? ¿O cómo está tu vida? ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es tu decisión? Hay muchas decisiones y tal vez son decisiones erróneas que a menudo roba a los hombres los más grandes valores de la vida. Las decisiones erróneas. Y ya nos está hablando aquí esta palabra de valor. Tenemos que darle el valor a Jesús. Y valor que nos habla algo que tiene valor. Algo que vale la pena. Algo que tiene un costo. Eso es valor. Darle el valor
a la vida cristiana y ese valor se llama Jesús. Porque tú puedes vivir una vida cristiana. No puedes vivir una vida cristiana sin Cristo. Él tiene que ser su centro, tu centro. Y por eso estamos hoy. Y tal vez es un tiempo en el cual nosotros estamos recordando. Y muchas veces nos dice la Escritura, nosotros muchas veces decimos que no sabemos cuándo nació Jesucristo. Pero la Escritura sí me habla. Si nosotros vemos la palabra que cuando José y María vinieron, dice que hubo un censo fue levantado por un rey, por un rey romano. Y si nosotros vamos a la Escritura, no a la Escritura, sino vamos a la historia, vamos a saber cuándo se llevó a cabo. Entonces, yo digo, sí es importante saber cuándo fue el día del nacimiento, pero lo más importante, ¿qué es lo que conlleva? ¿Y quién nació ese día? Porque pudo haber sido otra época, pero lo más importante es, ¿qué viene con eso? ¿Qué es el mensaje realmente de la natividad, de lo que Cristo Jesús vino a nuestra vida? ¿Y cuáles son las elecciones que nosotros debemos hacer? Muchas veces estamos tan interesados en saber cuál es la elección de la otra persona, cuando tenemos que interesarnos en nuestra elección. Es como dice en la parte política, el voto es secreto. Tu elección tiene que ser tuya. Pero a la vez, esa elección va a determinar que otras personas puedan conocer a ese Jesús que tú estás en esta mañana y un día le recibiste en tu corazón. Hay un valor desconocido. Aquí hubo un valor desconocido. No hubo un lugar que se merece. Jesús se merecía no solamente el pesebre o el establo, Él se merecía la posada. Él no solamente se merecía la posada, Él no se merecía solamente la posada, sino también se merecía un mejor lugar. Pero no se trata del lugar, no se trata de nuestras apreciaciones, sino donde Jesús quiere nacer y donde Jesús quiere posarse. ¿Usted cree que no hay mejores lugares en el universo? La Escritura me habla y me dice, y nosotros aprendemos, y me va a decir que tal vez le estoy dando otra doctrina, pero me habla de 100 universos. Y dice que vino por la oveja perdida. Esa es la mente de Cristo, no entendemos. Y Él pudo haber estado en otro lugar, porque Él es el creador, pero Él definió venir acá a la oveja perdida. Porque Dios así lo quiso. Él quiso redimirnos. Y usted se ha contentado con el ser redimido una sola vez. Cuando cada día nosotros podemos seguir siendo redimidos con la sangre del Cordero. Podemos seguir creciendo y que ese Cristo Jesús venga a nuestra vida. Aleluya. Y Él siga cambiando nuestras actitudes. Y siga cambiando tal vez esas viejas cosas, de esa manera vieja de pensar. O lo que nosotros aprendimos de nuestros padres. Es un tiempo de renovarnos. Como conversábamos esta mañana, sí, viene una palabra fuerte para nuestra vida. Y viene una parte determinante para este tiempo. Yo no sé cuáles son tus proyectos para el nuevo año. Tal vez hay una expectativa, una esperanza. Tal vez este año no fue tan bueno como tú pensabas. Pero yo te podría decir una cosa. Para nosotros este año fue el mejor. ¿Sí sabes por qué? Porque pudimos ver la bondad y la misericordia de Dios. Y muchas veces no pasaron las cosas que yo deseé, porque el Señor no sé de qué me guardó. Y yo puedo saber y estoy convencido ahora, al llegar casi ya el final del 2021, sé que el Señor nos ha guardado y ha sido bueno. Porque estamos aquí, aleluya. Y estás aquí con un propósito. No es que seas un mejor empresario, un mejor papá, un mejor hijo, sino que seas un mejor hijo de Dios. Que lo puedas conocer y te puedas llevar a mayores profundidades. Y que puedas en un momento dado compartir el amor de Dios a tus semejantes. Hay personas que se están perdiendo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Hay un valor desconocido del Mesías. Muchas veces nosotros lo tomamos
y no entendemos lo que quiere decir Mesías o qué quiere decir Salvador. Es otro valor desconocido. Puede salvar de la culpa del pecado. Puede salvar del poder del pecado. Y hay otro valor desconocido que tú no lo conoces, es el Rey eterno. Todo eso nosotros aprendemos, conocemos, pero vamos a entender cuando comenzamos a vivirlo. Tenemos principios, nosotros estudiamos los principios, tenemos el nombre del Yud-Heh-Vah-Heh. Es un nombre que es cuadrado, es un basamento y nos habla primeramente, nos habla de ¿qué? De la sabiduría del Señor. Todo eso conlleva, pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Conocimiento, entendimiento, prudencia y sabiduría. Y tenemos que pedirle no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que viene de Dios. Y el principio de la sabiduría que me dice es el temor a Dios. Es el honrar, el respetar, el valorar a Dios. Y aquí nosotros cuando no le damos un lugar al Señor, no lo estamos valorando porque tenemos ese valor desconocido. Desconocemos cuando deberíamos conocerlo, que es el Rey eterno. ¿Y sabe qué? Todo el poder real existente en Él. El día de su coronación se está acercando. ¿Sí sabe? Estamos a la puerta. Están pasando cosas. Están aconteciendo. Sí. Pero tenemos que ser apercibidos como cuando nos decía el hermano Nicolás. Las vírgenes. Estamos en ese tiempo. Tenemos que llenar nuestras lámparas, nuestros ojos, en cada uno de los estamentos del hombre. En nuestra parte, en nuestra parte física, en nuestra parte intelectual o emocional, y en nuestra parte espiritual. Tiene que ser lleno esa lámpara con el aceite, con la palabra, con la unción del Espíritu Santo. Luego viene otro valor. Primeramente es el valor desconocido. Luego viene el valor incomprendido. Qué pena. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No comprendieron. Pero el Señor eso nos abrió la puerta para los que, incluso no comprendiendo, necesitábamos un Salvador. Y Él vino. Yo creo que cada día nosotros debemos celebrar la natividad de Jesús. Cada día nosotros debemos decirle al Señor, y no muchas veces somos conscientes. Incluso cuando nosotros estamos aquí en la iglesia y luego vamos a la casa, en la iglesia somos uno y en la casa somos otros. Y depende, porque yo en la casa soy uno, en la iglesia soy otro, voy al trabajo y soy otro. Y cuando estoy con mis amigos soy otro. Y tenemos cuántas facetas de nuestra vida, cuando el Señor quiere llenarnos y quiere que nosotros seamos reales. De eso se trata cuando viene Cristo Jesús a tu vida, comienza a cambiar tu vida, y así como eres aquí vas a ser en tu casa, y así como eres en la casa y como eres aquí vas a ser en tu trabajo, y vas a ser con tus amigos, y lo más importante que cuando tú estés solo vas a seguir siendo ese mismo en Cristo Jesús. Porque tú en un momento dado puedes ser, entre comillas, aparente, cuando te ven todos, lo mismo. Pero cuando estás solo, eres totalmente lo contrario. Porque crees que nadie te ve. Solamente estás tú contigo mismo. No, pero ahí está el Espíritu Santo. Y es donde Él te va a redarguir y te va a decir si hay un lugar para el Señor. Y es donde nosotros debemos entender ese valor incomprendido. Le fue rehusado un buen sitio. Que ese sitio, que muchas veces huele mal, que sea un buen sitio para el Señor. Porque Él lo va a arreglar, Él lo va a poner a punto. Se valora primero el bienestar material. Mire cómo es el hombre. Primeramente nosotros valoramos a cómo estamos y cómo nos sentimos también en la parte material. Luego también la posición social. Y luego las ganancias personales. Muchas veces de eso se basa nuestra vida. Incluso la gente en el cristianismo.
Muchas veces nosotros pensamos que venir a la iglesia ya todo está resuelto. Sí, el Señor nos perdona el pecado, pero ahí es cuando comienza recién a trabajar con nuestros hábitos. Y en este tiempo muchas veces primero valoramos el bienestar material. ¿Cómo estamos? Cuando vamos a una reunión de amigos de los 30, 40, 50 años, bueno, ya estoy hablando de ese tiempo porque, claro, hace 40 años que nos graduamos. Tremendo cómo pasa el tiempo. Y muchas veces la persona, ¿y cómo estás? Ah, yo estoy bien. ¿Por qué? Ah, porque tengo esto, tengo el otro. Y eso no quiere decir que estás bien. ¿Tienes un lugar para Cristo? Cuando Cristo está en ese lugar, ahí estás bien. Ah, también la posición social. ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué apellido tienes? Ah, no. Puedes hacer lo que quieras, pero tienes un buen apellido, entre comillas, entonces tienes una posición social. Y la sociedad nos habla, mientras más éxito tenemos una mejor posición. Y no es así en el Señor. Yo creo que tenemos una ventaja cuando Cristo está en nuestras vidas. No tenemos de qué jactarnos, sino más bien decir, gracias Señor porque tú estás en nosotros. Y podemos compartir eso, Señor. Entonces, las cosas comienzan a generar totalmente la situación opuesta a lo que nosotros como humanos pensamos. Y las ganancias personales. Solamente pensamos en nosotros. No importa cómo esté el vecino, no importa cómo esté el hermano, no importa cómo esté la otra persona, pero lo mío es primero. ¿Cuánto yo he ganado? Ganancias personales. Y no solamente le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de otro tipo de cosas también. Ah, no me ha pasado a mí nada y ha sido una ganancia para mí este año. Todavía sigo vivo. Y el resto, tal vez las personas de al lado han perdido sus familiares. Y usted no está dando ese valor que nos habla, es un valor desconocido. Que cuando nosotros viene Cristo Jesús, podemos dar un valor conocido a nuestra vida. Un valor que tiene sentido a nuestra vida. Y el tercer valor es el valor rechazado. Mire cómo nosotros vemos estos valores. El desconocido, luego incomprendido y para el colmo lo rechazamos. Un valor rechazado. Enviado al establo. Enviado al peor lugar. ¿Sí? Y sin saber. Como nos decía, muchas veces nosotros obedecemos a Dios sin saber. Y muchas veces nosotros, sin saber, lo estamos rechazando. Pero es importante que comencemos a tener conciencia. No es solamente este tiempo de la natividad, y no es solamente de que Cristo vino para arreglarnos la vida. Sí, es importante. Pero Cristo vino a determinar nuestra vida eterna, donde vamos a pasar la vida eterna. Pero aquí vamos a disfrutar también de las cosas que Dios quiere que nosotros comencemos a experimentar. Es un pedazo del cielo cuando estamos con el Señor, ¿sí sabe? Pero enseguida estamos con una batalla. Eso nos pasa a todos. Mientras más cosas quiera darnos el Señor y nosotros podamos ir siguiendo o conquistando más terreno en el Señor, más ardua va a ser la batalla. Sí, el Señor está cerca, Él está viniendo, pero hay una nube en que no nos está permitiendo ver su venida. Lo leemos, pero no lo entendemos. Ya nos decían, no hay ninguna parte en la Escritura que nos diga que usted tiene que leer la palabra. Pero la palabra sí me dice que tengo que escudriñarla, que tengo que estudiarla. Eso sí, porque nosotros la podemos leer, pero no vamos a tener la conciencia. No vamos a tener la disponibilidad o el anhelo. No es lo mismo leer una cosa que usted sentarse y decir, bueno Señor, ¿qué es lo que tú me vas a hablar esta mañana? O lo que tú me vas a decir. Porque podemos leer y coger hasta un curso de lectura rápida.
Pero ¿cuánto se te va a quedar? Se te puede quedar, pero no es solamente que la palabra se te quede en la memoria, sino que realmente también comience a hacer algo en tu corazón. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado cuántas navidades ya está en el Señor y seguimos batallando con eso? Hemos dejado, no hemos comprendido ese valor y lo hemos rechazado. Tal vez cuando no decidimos por Él una mañana, lo estamos rechazando. Incluso cuando decimos, Señor, has sido tan bueno, que eres tan bueno, Señor, que me has dado todo, estoy tan tranquilo, estoy en paz, que ya no te necesito. Siempre es bueno estar vulnerable, siempre es bueno estar necesitado del Señor. Y el Señor muchas veces permite circunstancias duras en nuestra vida, porque ahí es donde Él va a formar nuestro carácter. Ahí es donde nuestro carácter va a salir, nuestro verdadero carácter de hijos de Dios. Es así, como siendo águilas no podemos ser pollos o podemos ser gallinas. Tarde o temprano los polluelos o los aguiluchos salen con su naturaleza de águilas. Así, aunque se estén ellos viviendo en un corral y comiendo poco a poco, un día ellos van a querer volar, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando damos el lugar, el verdadero lugar que tiene que tener el Señor, y no es solamente su corazón, tiene que estar en el primer sitio, tiene que ser lo primero. ¿Y sabe qué? Y también cuando usted comience el día, también al final tiene que estar con usted. Él es el principio y es el final. Así como cuando vino Él nos escogió, nosotros ni sabíamos, ni nuestros padres sabíamos que un día vamos a estar en la familia de Cristo Jesús. Pero el Señor nos escogió, a Él le dio. Él tuvo esa decisión en nosotros. ¿Y qué es lo que vemos en este valor rechazado? Fue abandonado por parte de los hombres. Muchas veces es deliberado. Deliberado quiere decir con conciencia. Queriendo, tomando la decisión a que Jesús no entre en mi vida. Sí, Señor, tú eres tan bueno que me has dado todo. Pero Señor, no, tranquilo nomás, yo me voy a preocupar de mi trabajo. Y ya le estamos haciendo a un lado al Señor. O cuando tomamos decisiones unilaterales, estamos rechazando y lo estamos haciendo deliberadamente. También hay muchos que lo niegan un lugar al Señor. No necesito, tranquilo, no pasa nada, yo estoy bien. ¿Qué es estar bien nuevamente? ¿Qué es estar bien? El Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y ha estado trabajando y está tocando Él y está diciendo, reconoce la necesidad de Dios en tu vida. ¿Sabe qué es lo triste? Es que hay mucha gente que cree que no necesita a Dios porque tiene mucho dinero. Cree que no necesita a Dios porque se lleva bien con todo, porque ha conseguido una promesión y no tiene necesidad, entre comillas, de nada. Yo no sé cómo está tu corazón. Y muchas veces tú te centras en la necesidad y no te centras en el que puede proveer la necesidad. Porque puedes pasar la vida buscándose lleno de la necesidad, tal vez física, intelectual, emocional. Pero la primera necesidad, la que tú tienes desde Cristo Jesús, darle un lugar a Cristo Jesús en tu vida. Y no solamente darle un lugar, sino darle el lugar a Cristo Jesús en tu vida. El lugar. Él es Señor y Salvador. No es solamente Salvador, es el Señor. Y cuando tú le das el señorío de tu vida, las cosas comienzan a cambiar. ¿Sabes qué? Es una batalla. Es una batalla que yo la llevo y la tengo que enfrentar con el Señor. Yo te puedo estar compartiendo y predicando, pero para mí también es una batalla darle el lugar que Dios se merece en mi vida. Y reconozco. Y le digo, Señor, ayúdame. Porque usted cuando tiene un ministerio no le está diciendo que usted no tiene problemas. El Señor le ha permitido que usted tenga un ministerio para poder llegar, porque si no, no hubiera llegado.
Porque si no hubiéramos estado perdidos, tal vez cómodos ahí sentados. ¿Sí? Porque aparentemente lo más fácil es venir a la iglesia. Si usted se pone a ver, si cree que el cristianismo es venir a la iglesia un día domingo y estar 2 horas, aguantarse, soportar 2 horas al pastor predicando. Bueno, ya es algo, ya es un sacrificio, ¿no? Pero es 2 horas. ¿Y el resto de la semana qué? ¿Cuál es el lugar que les daba a Cristo Jesús durante la semana? El producto, como nosotros decíamos, no es aquí la persona que está alabando, la que está compartiendo, la que está desenvolviendo, administrando la presencia de Dios, sino, ¿sabes qué me demuestra cuando tú vienes acá? ¿Cuánto tú has estado con el Señor en todo el resto de la semana? Porque no podemos dar lo que no hemos hecho. Y es por eso que nos cuesta adorar, nos cuesta alabar, nos cuesta orar. Y uno de los detonantes que dice cuando usted sabe que una persona ora entre la semana es cuando sus oraciones son eficaces. Y cuando no ora, la oración es súper larga. Porque está tratando de recuperar lo que no ha orado durante la semana. ¿Sí? Tenemos que darle lugar al Señor, lo privilegiado que nosotros somos. Sin merecerlos, mi hermano. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Esta condición significa el valor de ser rechazado, es sin guía, sin esperanza, en oscuridad y sin salvación. Así vive la gente. ¿Y sabe qué? Pregúntele cómo está. Ah, no, yo estoy bien. No importa, el próximo año viene y será mejor. Estamos con una actitud positiva, de nueva era. Nuevos aires, nuevas cosas, pensamiento positivo. Sin Cristo Jesús, nada funciona en nuestras vidas. Eso es lo que usted tiene que entender. Usted tiene que aprender. No solamente oír, conocer, sino tenemos que experimentarlo y tenemos que vivirlo. Mire cómo está la sociedad. Ahora nosotros hablábamos que es un tiempo tan apremiante que vemos que tal vez la cantidad de mayores ateos, de mayor cantidad de ateos que hay en el mundo. Hay gente sin Dios. Y una persona que no tiene a Dios no tiene guía, no sabe a dónde va. Ah, no, yo voy a conquistar el mundo. Y el infinito, como dice esa caricatura. Quieren conquistar hasta el infinito. Y no saben, no hay guía. Sin esperanza. ¿Y cuál es la verdadera y la única esperanza del mundo? Jesús. Pero tienes que reconocerlo. En oscuridad, Él es la luz del mundo. Eso leíamos esta mañana en Juan 1. Yo soy la luz del mundo. ¿Y cuál es la luz de tu mundo? Tus riquezas, tus logros, tus amigos, lo que tú haces, las cosas que te hacen feliz, lo que te agrada. Y lo peor, sin salvación. ¿Salvado de qué? Si yo estoy bien, yo soy bueno. Yo soy tan bueno que no necesito de la salvación. Esta mañana tú necesitas de la salvación. Yo necesito de la salvación. Necesito que Cristo Jesús vuelva nuevamente a mi vida. No, yo ya lo escogí. Yo soy pastor. Yo soy obispo. Yo soy evangelista. Yo no necesito de Jesús. Necesitas. Amén. Y necesitas aún más. Amén. Porque no lo estás reconociendo. No le estás dando el valor que Él necesita tener en tu vida. Y sabe que a mí me gustaría leer Romanos 1, 16, 32, en el cual vemos el porqué de las cosas, el porqué se da cuando no hay un lugar para Cristo en tu vida. ¿Por qué el mundo está dada la vuelta? ¿Por qué? Porque no hay lugar para Cristo Jesús. Hay lugar para el mundo, hay lugar para la diversión, hay lugar para el desenfreno, hay lugar para el deporte, hay lugar para la familia, hay lugar para todas las cosas, pero no hay lugar para Dios en tu vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Y después, no, ¿qué pasa? Esta mañana cuando veníamos acá escuchábamos algo, yo escuchaba algo en la radio. Hay la desesperanza de la gente, dice, las cosas que están aconteciendo son tan difíciles, ¿qué pasa? ¿Acaso no hay Dios? Claro que hay Dios, pero no le están dando lugar a Dios. Y en Romanos dice, ¿por qué la gente? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué los hombres contra los hombres? ¿Por qué los hombres ahora están con hombres y la gente está viendo normal las cosas? Las mujeres con mujeres, parejas de hombres con hombres y parejas de mujeres con mujeres. Y todos nosotros viendo normal. Sí, yo respeto, pero no comparto. Esa posición no te va a llevar a nada. Porque el Señor vino y Él no nos vino a decir, no, yo te amo, sigue nomás pecando. Yo soy bueno y yo te puedo salvar. Él dice en su palabra que vino a poner división. Y cuando Él pone división, hay un resquebrajamiento. Cuando Él vino a mi vida se resquebrajó. Vino a poner una división. Y siempre el Señor me ha hablado un día cuando me dijo, de una misma fuente no mana dos clases de agua. ¿Qué tú quieres ser? Me vino a definir el Señor. Porque yo creía que sí, no, yo estoy acá y también estoy acá. Le agrado a mis amigos, me agrado yo mismo y también le agrado a Dios. Claro, yo soy buena gente, agrado a todo el mundo. Y de eso no se trata. La palabra es clara. Nadie agrada a Dios si no es por fe. No, yo creo en Dios. No. Creemos en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que Él tomó el lugar que yo merecía. Él lo tomó. No es que, no, ya mi esposa, mis hijas, los hermanos. No, yo. Personal. Y en Romanos 1 no entendemos el por qué. 1:16. ¿Y qué es lo que dice? ¿Y cómo comienza esta palabra? ¿Y qué es lo que dice la Escritura cuando tú le das a un lugar en tu corazón a Cristo Jesús? No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. En otra versión dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es exactamente lo que le estoy diciendo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Muchas veces nos avergonzamos del Evangelio. Tocadito, no digas que soy cristiano, no, porque me van a rechazar. Y nosotros estudiamos y vemos que vamos a tener que sufrir por el nombre del Señor. Tiene un costo, tiene un sacrificio. ¿Y sabe qué? Él ya venció en la cruz del Calvario. Él cuando se hizo hombre ya comienza a vencer mis temores básicos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí en lo que dice la Escritura. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia. Aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Aceptar es una cosa, pero también confiar en Él es otra cosa, es un complemento. Bien dice la Escritura que nos habla. ¿Qué nos dice la Escritura? Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen que existe Dios, pero nosotros debemos confiar. Ellos no confían en Dios. Nosotros confiamos en el Señor, creemos. El creer no es suficiente. El confiar plenamente es suficiente. Nosotros hemos estado hablando de los principios de la esposa de Cristo Jesús, los principios de la iglesia. ¿Sí? Dios es la cabeza. Él está en orden. Él está en control. Todo lo que te ha pasado, todo lo que te pasará, va a servir para tu bien. Amén. Amén. Y tienes que ser agradecido en todo. Y luego humillarnos, como dice aquí, darle lugar al Señor. No, sí, yo le doy el lugar en la iglesia, pero en la casa yo sigo siendo el rey.
No, o sí. Tienes que darle lugar al Señor. En cada una de las áreas que el Señor te ha dado tienes que ir rindiendo. ¿Y qué es lo que aquí vemos? Todos somos culpables, y aquí nosotros en esta buena noticia que es poderosa, lo que me dice que el Evangelio de Dios es poderoso. ¿Para qué? Para redimir, para salvar vidas. Y no nos debemos avergonzar de eso. No te avergüences de eso. Yo, para mí, siempre cuando yo comparto la palabra, tomo referencial la palabra, porque ese es mi estandarte, ese es mi basamento. Yo no saco de ningún libro, ni de invención, ni de cosa humana, porque para mí la palabra de Dios es lo que me da la fortaleza, es lo que me dice, y esto testifica de que es real. Aunque la gente no entienda cuando yo les mento que es la palabra. Ay, ¿por qué solamente la Escritura? ¿Por qué la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para ti y es la palabra de Dios para mí. Y si es para ti y para mí, es para todos. Pero lo que determina es cuánto tú le creas. Jovencitos, yo no sé, ustedes están con mucha expectativa, pero tienen que poner siempre la palabra de Dios como un referencial. Porque tu fortaleza no es suficiente. Tus ganas no son suficientes, ni peor tus buenas intenciones, porque bien dice un adagio que el infierno está lleno de buenas intenciones, y eso es terrible. Y después no nos damos cuenta. Lutero se dio cuenta de esto cuando dijo: hey, esto es poderoso, esto no se trata de mí o cuánto puede hacer una religión, sino de cuánto Dios puede hacer en mi vida, que es por gracia, porque Él ya lo hizo. Y por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. No tenemos excusa para decir que no existe Dios. Los ateos dicen no existe Dios. Los agnósticos tienen otro pensamiento. Ahora la nueva era tiene otras cosas. Dice no, todo viene el positivismo, viene nueva filosofía, los sonidos de la naturaleza. Eso es lo que a mí me hace falta. Yo puedo dormir, puedo descansar. ¿Y qué es lo que dice aquí? Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios ha puesto, no tenemos excusa para decir que no hay Dios. Porque eso me está hablando y me está predicando y me está dando testimonio de que hay un Dios maravilloso, un Dios sobrenatural. Y no hay excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. Sabes de Dios, pero lo estás respetando y le estás dando gracias. No me está hablando solamente a mí, está hablando a la gente que no cree en Dios también. La palabra es para todos, pero específicamente es para los hijos de Dios. Porque es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Los que están en oscuridad, están en oscuridad. ¿Y qué dice aquí? Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Si ven ahora este tiempo, cómo está el mundo. No, el conocimiento. Uy, cuánto ha avanzado la ciencia. Creen saberlo todo, pero no saben nada. ¿Qué nos decías tú? Justamente, que a medida que le conocen más a Dios, le conocemos más a Dios, sabemos que nada sabemos. Y no es irónico lo que le estoy diciendo, porque creíamos saber, pero no es así. Pero a medida que vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta que necesitamos más de Él para ir conociendo las cosas de Él. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos mortales a fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales, de cuatro patas y de serpientes. Qué lindo los tatuajes, ¿no es cierto? Y eso estás ahí puesto en los tatuajes y creyendo y dando forma cuando tienes que adorar al Creador, no a la creación. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Dios en su infinita misericordia y también en su justicia dice: muy bien, tú escoges. ¿Quieres hacer? ¿Qué pasa? Los ha dejado hacer lo que quieran. Y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Aquí ya comenzamos a ver. ¿Se acuerda cuando antes de que Sodoma y Gomorra fuera eliminado y fuera
desarraigado y fuera exterminado, ¿qué pasaba? Dice que la maldad del hombre era mucha. ¿Y cuál era la característica de ellos? Sodoma, Gomorra, sodomitas. ¿Qué pasaba? Hombres con hombres. Era hecho un relajo. Y ahora estamos viviendo esos tiempos. Hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Por esa razón, Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. Todo está en la palabra. Ah, no, ¿que por qué será? Fácil. ¿Qué dice? No hay Dios. Lo hemos dejado en otro lugar al Señor. Pasa, eso es producto de lo que no hay Dios en la vida de las personas. Y nos podría pasar a nosotros si no le damos el lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Mire el que cree estar firme, mire que no caiga. Dice la Escritura. Entonces, tenemos que entender lo que este Señor nos está hablando. Como no has querido tener en cuenta a Dios, Dios lo ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Son gente injusta, malvada y codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadece de nadie. Dios lo ha dicho y ellos lo saben. Que quienes hacen esto merecen la muerte y a pesar de eso solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Sí. Tal vez usted venía por un mensaje de amor. Tal vez usted venía por un mensaje de esperanza. Tal vez venía por un mensaje del espíritu de la Navidad. Pero ¿sabe qué? No es menos cierto que este es un mensaje que nos da la palabra, para que nuestras vidas puedan cambiar y puedan tener el rédito y el fruto adecuado en el Señor. ¿Sí? Porque cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos deshabilita o nos pone en otro lugar, ahí es cuando nosotros comenzamos a entender lo que quiere el Señor en nuestra vida. Y hay un principio que comenzábamos de esta parte de Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso es un poder de Dios para salvación en tu vida, el Evangelio de Cristo Jesús. Pero no es al que le vas a predicar, sino primeramente tienes que creerlo. Porque si tú puedes predicar, puedes echar fuera demonios, puedes hacer cuantas cosas en el nombre del Señor, que Él lo hace, no lo haces tú. Pero si tú no tienes ese poder de Dios para tu salvación y darle lugar a Jesús, el lugar que se merece en tu corazón y el lugar que Él debe tener en tu vida, después, ¿qué va a decir el Señor? No te conozco. Lo importante es que nosotros nos lleguemos a conocer. Ah, no, yo ya estoy en la iglesia, ya acepté al Señor. Y sí, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Pasa 50 años y ya está esperando que venga el Señor. ¿Y qué ha hecho de su vida? El Señor esta mañana nos está diciendo, nos está desafiando. Nos está poniendo y nos está diciendo, es el tiempo. Es el tiempo que me des el lugar que tengo que tener. Porque no es el lugar que se merece el Señor. Mi corazón no se merece eso. Se merece algo mejor. Aunque no esté en capacidad, Señor, quiero darte lo mejor. Quiero que tú hagas de mi vida lo que tú quieres hacer. Él sigue siendo humilde. Entonces esta mañana yo te pido
que le des el lugar a Cristo Jesús. Y la conclusión es solamente hagamos lugar para Cristo, no solamente estas Navidades. Es el tiempo de recordar un gran acontecimiento que pasó hace mucho tiempo. Y te voy a dar la noticia que no fue hace 2020 años y tantos. Esto pasó ya en una eternidad pasada. La palabra me dice en Juan, Él es eterno, es el Dios eterno. Tenemos el Dios engendrado y el Dios no engendrado. Jesús es el Dios engendrado, que salió del Padre. Aleluya. ¿Y sabe qué? Él está ahora acá. Y Él quiere que nosotros le demos el lugar. Él quiere entronarse en nuestro corazón. Sacar el viejo hombre. Y que crezca ese nuevo hombre, que es Cristo Jesús y que es el que nos garantiza nuestra salvación para vida eterna. Recíbele al Señor esta mañana. Que esta mañana tenga el verdadero significado este tiempo. Que tú le des el valor que Él necesita tener en tu vida. En esta mañana. Que esta palabra realmente haya sido desafiante, que haya sido para que te confronte, para hacer un análisis. Usted como contador, mi querido Oscar, ¿qué es lo que hace cuando hace un balance? No le escucho, Señor, ayúdeme. Verificar, hacer un análisis y hacer un resumen de lo que ha pasado el año. Y tal vez nosotros, usted me dice, yo no he estudiado contabilidad, pero yo te voy lo que quiera, que tú vas a hacer un análisis. Vas a ver las cosas que te han pasado, las cosas buenas, las cosas que no te parecen buenas, y vas a sacar un resultante. ¿Un estado de qué? De resultados. Pero cuando le das el valor y le das el lugar a Cristo Jesús, siempre vas a tener, ¿qué podemos decir? Pero ganancia, ¿no es cierto? Ganancia. Vamos a tener ganancia. Estamos en el lado que nunca vamos a perder. Pero tenemos que estar convencidos. Tenemos que hacer nuestra parte también. Y qué privilegiados somos. Yo no sé, en este año, yo te voy a invitar a que te pares. Y que no seamos, y no rechacemos ese valor de Jesús, en el cual no sepamos dónde estamos. Usted tiene una guía, tiene el Espíritu Santo, tiene una esperanza que se llama Jesús, no está en oscuridad, sino tiene la luz de Cristo Jesús, y nuestro Salvador se llama Jesús. Sí, ha habido cosas. Yo me acuerdo siempre, cuando yo estudiaba en el colegio, al final del año siempre venían los sustos, venían los remordimientos, venía, ay, ¿por qué no estudié? ¿No es cierto? Y así me va a venir un día en nosotros, ay, ¿por qué no hice caso a la palabra? ¿Por qué no le di lugar a Cristo Jesús? Y después mis balances eran, siga jugando, raspe nuevamente que repite el año. ¿Qué tal? Pero eso sí, nadie me puede decir que yo no he estudiado. He estudiado más que cualquier otro, he estudiado 14 años. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir una verdad. Démosle la oportunidad al Señor esta mañana. Qué irónico. Yo siempre que hablo digo cosas irónicas. Dile la oportunidad. ¿Se imagina? ¿Qué oportunidad le vamos a dar al Señor? Señor, ven a mi vida nuevamente. ¡Qué privilegio! Nosotros muchas veces decimos, creemos. Yo te acepto, Señor. Nos hace creer que le aceptamos cuando Él ya me escogió. Ay, yo te amo, Señor. Yo te he amado desde el principio desde que yo
te acepté. Y cuando el Señor me dice, no, yo te amé a ti primero. Amén.